Padre del cielo, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos conocerte, Señor. Gracias porque a través de ella tú nos transformas. Tu Santo Espíritu obra en nosotros por medio de ella y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque queremos ser cambiados, queremos ser transformados para que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Ponemos en tus manos esta predicación, Señor, que seas tú hablándonos y transformándonos a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan 1, del 6 al 13. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 14. La predicación va a ser sobre Juan 1, del 6 al 13, pero para ver para ver un poco el contexto y la idea principal de ese pasaje, es mejor leer del 1 al 14. Juan 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era... en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan, recordábamos hace 8 días, de que fue escrito con un objetivo específico, un objetivo muy preciso, pero supremamente amplio, que está resumido en Juan 20, del 30 al 31. Entonces, ya lo vamos a leer, pero quiero recalcar que todo lo que leamos, cualquier pasaje, cualquier versículo que leamos en el Evangelio de Juan, transmitámonos a ese objetivo fundamental de Juan en su Evangelio. ¿Por qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Lo dice para eso, para lograr ese objetivo. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué habla de este personaje acá? Porque de acuerdo al punto de vista de Dios por medio de Juan, es necesario que sepamos de ese personaje, porque eso va a servir para ese propósito general, el cual es el siguiente. Juan 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces ahí vemos un objetivo último para evangelizar, para que las personas se persuadan de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengan vida en su nombre, tengan vida eterna. Todo está enfocado hacia eso, para que creyendo tengan vida en su nombre.
no olvidemos ese enfoque principal porque nos ayuda a resolver varias preguntas de las que nos viene de vez en cuando leemos un pasaje. ¿Y esto por qué lo dice o para qué lo dice? Lo dice para eso. Ok. Entonces veamos, los primeros versículos que estuvimos analizando algo el domingo pasado fue los que dicen del 1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ahí que vemos, ahí está hablando de un verbo, y ese verbo más adelante en el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros, significando sin lugar a dudas de que Él está hablando de Cristo Jesús. Entonces el verbo, Jesús, era, en el principio, cuando empezó a contarse el tiempo y el espacio, en ese momento Él ya era. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, se ve ahí la preexistencia de Cristo. Era. Se ve ahí la coexistencia con Dios. Estaba con Dios. Y se ve aquí que Él es Dios. Y el verbo era Dios. Entonces la preexistencia, la coexistencia y quién es Jesús, Dios. Muy claramente se ve allí quién es Jesús y la deidad de Cristo Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablábamos de que Jesús es el logos, esa fuerza exterior que los griegos estaban convencidos que debía existir para que esa fuerza exterior, algo allá misterioso, pusiera en orden todas las cosas del mundo para que fluyera y estuviera funcionando sin que las cosas se desordenaran ni nada, sino para que todo eso fluyera normalmente como funciona la vida y demás, el aire y el sol y el agua y las leyes mínimas de la gravedad y todas las cosas, para que eso se sostenga y funcione normalmente todos los días. Debe haber una fuerza exterior. Hasta ahí llegaban los griegos. Cuando Juan habla esto y dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y utilizando la palabra logos para los griegos era esa fuerza exterior, ¿sí? Entonces lo que está haciendo Juan es decir que esa fuerza exterior es una persona, no es una cosa ahí real, material, algo por allá místico o lo que sea, no, es una persona, y que esa persona es Jesús. Es lo que él está asegurando. Jesús es el logos. Y lo que dice enseguida, Él fue el que creó todo y el que sostiene todo. Esa fuerza creadora y sostenedora del universo que ellos pensaban que debía existir, es Jesús. Y esa definición de Jesús como el creador y el que mantiene todo junto para que todo funcione, lo dice también en Hebreos 1. Hebreos 1, desde el versículo 1, voy a leerlo rápido. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús, siendo Jesús el resplandor de su gloria, siendo Jesús el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, o sea, para decir es Él mismo, es Dios, es la imagen misma de su ser, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Qué es eso de sustentar todas las cosas? Que está gobernando todo lo que está funcionando, todo para que no se desordene y pueda existir vida. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí?
Entonces vino, purificó nuestros pecados y se fue a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Jesús. Y lo mismo lo dice Colosenses 1, de otra manera. Dice, Él es la imagen, Él es la revelación. ¿Quién? Jesús, está hablando de Jesús. Jesús es la revelación, es la forma como Dios se muestra. Él es la imagen, ¿de quién? Del Dios invisible. Del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Al decir el primogénito no quiere decir que es el primer hijo, en este caso. No, el primogénito en este caso quiere decir que ocupa el mayor rango. Él es el máximo, Él es el todopoderoso. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria. Él es Dios y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, se mantienen. Si no estuviera Cristo, nosotros no estaríamos, porque no podríamos sustentarnos todo junto. Él es Dios, Jesús es Dios, es la conclusión de todos estos versículos y lo que quiere significar Juan. ¿Sí? Pero está el Espíritu Santo, y está Dios, y está Jesús. Entonces, al fin, ¿quién es Dios? Entonces, esa es la Trinidad, la cual ninguno de nosotros podremos llegar a explicarlo. Pero que existe Jesús, que existe el Espíritu Santo, que existe Dios, y que hay un solo Dios, eso es verdad, y es lo que la palabra de Dios, la revelación de Dios nos dice. Y eso es así. No hay explicación, debemos aceptarlo de esa manera. El versículo 4 y 5 dice, en Él estaba la vida, en Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vuelve a hablar de la luz en el versículo 9, que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la vida. Jesús es la luz, de acuerdo a cómo lo define aquí Juan. Jesús es la vida. Ya vimos por qué Él la creó y hace que todo subsista, la vida. Pero también Jesús es la luz. La luz. ¿Por qué trae eso a colación Juan? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué tiene que ver? Porque no habla del agua o una otra cosa, pero habla de la luz. La característica de la luz pues tiene un significado muy importante en el Evangelio de Juan y prácticamente en toda la Biblia. En el Evangelio y la carta de Juan se habla muchas veces de la luz para identificar a Jesús. Muchas veces. Para poder explicar la grandeza y omnipotencia de Cristo Jesús, había que hacerlo de alguna manera por medio de cosas que nosotros pudiéramos distinguir. Así lo hacía Juan, es decir, para que la gente de esa época y en esta época pudiéramos entender a Cristo de alguna manera. Tienen que explicarlo por medio de cosas que nosotros conocemos. Y una de esas cosas es la luz. Ok, la luz. Cuando se habla de la luz, una primera cosa que debemos entender es que no habla Juan de la luz específicamente como luz, como algo que se prende y hay iluminación. Aunque sí habla de eso, se refiere principalmente a la parte espiritual de las personas. Y las tinieblas se refieren a la parte oscura de uno, a la parte pecaminosa, a la parte mala. Él es la luz porque viene a acabar con esas tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra Él porque no pueden contra esa luz. Contra la luz de Jesús en asuntos espirituales no hay tinieblas que prevalezcan. No hay pecado, no hay oscuridad de vida que prevalezca. Prima, domina, gana, sale victoriosa la luz de Cristo. Así como en la parte física,
Si esto estuviera completamente oscuro, sin ninguna rendija que entre la luz, y se prende una lucecita así pequeñita, ¡brum! Las tinieblas ya no son tinieblas, ya hay algo de luz. Ya está Cristo, está en el mundo lleno de pecado, tinieblas, espiritualmente hablando, viene Jesús. Y eso, por ser Él, la luz, eso es lo que acaba con las tinieblas, con el pecado en el mundo. Solo para dar una idea de la comparación que hace Juan y que se hace en la Biblia con lo de la luz, veamos ciertas características de la luz, ¿sí? Que también la luz tiene unas características muy especiales que debemos conocer para saber con qué lo está comparando Juan, ¿sí? No es solo decir Jesús es la luz y espiritualmente, ok, y listo, pero ¿qué es la luz en sí? Veo unas características muy especiales en lo que es la luz que todos y nosotros conocemos. Ahí la estamos viendo. Pero, por ejemplo, la luz, la velocidad de la luz, todo tiene una velocidad, en este caso la velocidad con que se prende aquí algo y se puede ver allá, eso gasta un tiempo, X, el que sea, mientras la luz desde acá llega hasta allá, ¿sí? La luz avanza, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo avanza 300.000 kilómetros. 182.000 millas en un segundo. Esa es la velocidad de la luz. No hay explicación de cómo sale esa fuerza, de dónde sale, cómo puede ser que algo pueda andar a 182.000 millas por segundo, ni siquiera por hora, por segundo. Hay una fuerza especial ahí que nadie ha podido explicar exactamente cómo puede suceder eso. Lo que sí se ha llegado a descubrir es que la luz, esta que estamos viendo nosotros, no son solo unas ondas, son unos paquetes de energía muy pequeñitos, infinitamente pequeños, ¿sí? Que se llaman los fotones o los quantum. Entonces la luz está constituida de eso, y esas partículas avanzan a esa velocidad. ¿De dónde sale esa velocidad? Para hacer una comparación, la velocidad del sonido, cuando uno hace así, por ejemplo, ese sonido avanza a cierta velocidad, ¿sí? Y esa velocidad es de 340 metros por segundo. Nada. 340 metros por segundo, muy poquito, comparado con la luz, ¿sí? 340 metros por segundo comparado con 300.000 kilómetros por segundo. Como para darles a ustedes una idea de esa diferencia, si es que alguna vez la han notado, yo creo que sí, es por ejemplo cuando cae un rayo, ¿sí? Uno ve allá la luz, rayo allá. Y después de 1, 2, 3 segundos, escucha uno el brum. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia? Porque la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y el sonido solo viaja a 340 metros por segundo. ¿Sí? Entonces la diferencia es mayúscula, por eso ve uno la diferencia, la nota uno en eso. ¿Sí? La luz es algo especial, muy especial. Con razón Pedro está comparando a Cristo con Jesús. Perdón, está comparando a Cristo con Jesús. Para tener otra idea del poder de Dios y de su majestad y de todo lo que creó Jesús, el universo, para poder llegar hasta el sitio más lejano observable dentro del universo, hasta donde ha llegado la ciencia a demostrar eso, el punto más lejano del universo que hasta ahora se conoce, se demorarían 46.500 millones de años en llegar allá, a la velocidad de la luz. ¿Sí? A 300.000 kilómetros por segundo.
se demorarían 46.500 millones de años para llegar a ese punto. Es algo que a uno se le sale de la cabeza. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Cristo Jesús. Y a pesar de que Juan compara a Cristo con Jesús, compara a Cristo con la luz, otra vez, ya van 2 o 3 veces, a pesar de eso, es una comparación pobre. A pesar de las características de la luz, comparar a Cristo con Jesús es una comparación muy pobre, porque Cristo es muchísimo más. Cristo es Dios, infinito en todo. Lo que sí sabemos es que Dios creó la luz que todos podemos observar. Los únicos que no pueden observar la luz son los ciegos, lógicamente. Los ciegos son los que no la pueden observar. Jesús también es la luz espiritual. Con eso es que lo está comparando Juan. Y los pecadores que no quieren creer en Cristo Jesús como Hijo de Dios y como Salvador y Señor, son ciegos espirituales que no pueden ver la luz. Ciegos espirituales. Ahora, sigue ahí diciendo los versículos el versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz, o sea, Cristo Jesús. Aquella luz verdadera. ¿Por qué dice verdadera? ¿Por qué aclara que es luz verdadera? O sea que está implícitamente diciendo que hay una luz que no es verdadera. Pero la verdadera viene con Jesús. Mirándolo en la parte física, la parte que nosotros conocemos, nosotros sabemos que existe la luz negra, como se le dice, no sé si ustedes sepan de eso. A través de la luz negra es que uno puede identificar ciertas manchas, ciertos objetos que que en esta luz normal no se ven, sino se ve como fluorescente y esas cosas, ¿sí? ¿La han visto? Sí. Esa es la luz negra. O hay cosas que por ser la luz de determinado color, uno no ve ciertos detalles en ciertas partes, porque pues la luz tiene un color y no ve uno exactamente cómo es eso porque no se ven por el color, ¿sí? Entonces no ve uno la realidad la realidad de lo que quiere uno analizar. En sentido espiritual hay muchas luces que no son verdaderas. Así como decimos la luz negra, por decir algo, en la parte espiritual, en lo que es la verdad, en lo que es la diafanidad espiritual, acorde con la voluntad de Dios, paralelo a eso hay otras verdades que no son, hay otras cosas que no se ven porque no son la luz verdadera, la explicación espiritual no es la verdad. Es una luz que distorsiona, ¿sí? Espiritualmente hablando, y que está impregnada de pecado, y el pecado hace que no se vea la diafanidad de la verdadera luz de Cristo. ¿Dónde puede uno ver eso? ¿Qué es eso de tinieblas espirituales? ¿O por qué con la luz por qué no se puede ver claramente la luz espiritual de Cristo? Porque hay una cantidad de verdades falsas, de verdades que le quieren meter a uno como verdades, diciéndonos que lo bueno es malo. Y lo vemos hoy en día con todo esto de la posverdad. Ya la verdad es relativa, todo relativo. Si tú crees que eso es verdad, pues considéralo para verdad, porque si tú lo piensas que es así, pues esa es tu verdad, listo, ok, actúa de acuerdo a tu verdad. Y con ese principio de forma de entender la verdad como de cada quien, es por eso que nosotros estamos en el desorden social en que estamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única verdad es
Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos a Cristo? En su palabra. En la palabra de Dios es donde encontramos la única verdad. Y nada puede ser considerado medio verdad o verdad aparte de lo que diga su palabra. Todo lo que se aparte de la palabra no es verdad, es una luz negra, nos aparta. Por eso es que todos nosotros debemos tener eso como base y defender la palabra de Dios sobre cualquier otro argumento. Lo único que nos dice quién tiene la razón en cualquier discusión es la palabra de Dios, es la Biblia. Porque eso es lo que es Dios, lo que está ahí es lo que Dios dice que es verdad y solo Él puede decir que es verdad. Siguiendo con los otros versículos, leemos del 6 al 8, vemos que sigue diciendo Juan. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Podría uno decir, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Cristo Jesús. ¿Quién es Él? ¿Para qué nos viene una colación aquí a traer a Juan el Bautista? ¿Por qué lo trae a colación? ¿Sí? ¿Para qué será? Puede que no lo descubramos en este momento. Juan lo va a explicar más a fondo, más adelante. Pero entendamos que si está ahí es porque tiene que estar. Y porque esto nos sirve a nosotros para demostrar que Cristo es Dios y que es el Hijo de Dios y que creyendo en Él podemos llegar a ser salvos. Esto sirve para eso. Así no entendamos por qué está ahí metido lo de Juan. Pero más adelante Juan lo va a explicar. Está metido lo de Juan el Bautista. Juan el Evangelista lo va a explicar. Y viene y aclara para qué viene Juan el Bautista, solo para hacer como una introducción, una presentación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está aquí. Arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. Versículos 10 y 11 dice, en el mundo estaba Jesús, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dios, en su omnipotencia, quiso revelarse a la humanidad. Él quiere que tú lo conozcas. Él quiere que tú lo conozcas. Alguien espiritual, completamente inmaterial, espiritual, omnipotente, infinito y demás. Quiere que tú lo conozcas. Pero tú no lo puedes comprender porque Él es espiritual, cómo se muestra, cómo... Sí, por decir algo, nosotros conocemos que todo es de 3 dimensiones acá. ¿Sí? 3 dimensiones. Largo, ancho y altura. Todo lo que en el universo lo conocemos así. ¿Cómo podríamos nosotros imaginarnos otra dimensión? Otra dimensión. Entonces, largo, ancho, altura y ¿qué? Difícil para nosotros poder imaginarnos algo que no existe. Es imposible que alguien se invente algo que no exista. Los inventos nuevos es poner a funcionar lo que ya existe. Pero inventarse uno algo que no existe es imposible. ¿Sí? Ahora, las dimensiones de Dios son infinitas. No son solo 4 o 5. Y mucho menos son las simples 3 de nosotros los humanos. Entonces, ¿cómo cualquier explicación que Él nos diera no la podríamos entender si Él mismo no se vuelve hombre como tú, que es algo que nosotros conocemos y podemos tratar y observar y analizar? Entonces, por eso es que Él se hizo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Él vino y se hizo hombre, se despojó a sí mismo de toda esa gloria que tenía, la dejó ahí como en stand-by y se redujo a la condición de hombre
y murió por ti, se humilló de esa manera. De alguien infinito se redujo a una persona que es Cristo para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. Por eso dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció, no lo quiso reconocer de que él es hijo de Dios. El pueblo suyo no lo conoció, a lo suyo vino a su pueblo, al pueblo que escogió para realizar el plan de salvación de toda la humanidad. El pueblo que escogió, a lo suyo vino. Él vino ahí al pueblo judío, a ellos vino, y los del pueblo judío no lo conoció. Y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. Vino a lo suyo, vino a su mundo, al que él creó, pero los suyos, el pueblo judío, no lo quiso reconocer. Entonces, como no lo reconocieron los judíos, entonces se acabó todo. Falló el plan, ya no se pudo hacer. Habíamos escogido al pueblo judío para iniciar el plan de salvación y ellos no funcionaron, entonces no se pudo. No, pues se reveló el misterio que hasta ahora había sido desconocido. ¿Cuál misterio? Su pueblo no era solo el pueblo judío, sino su pueblo era toda la humanidad. Y él vino a morir por toda la humanidad, por judíos y gentiles y por toda la humanidad en general. Y muchos sí lo recibieron. Y a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. ¿Y quiénes fueron los que lo recibieron? Los que creyeron en su nombre. Lo explica ahí enseguida. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de él. Les dio el derecho de formar parte de su familia. Les dio el derecho de llegar a ser salvos. Alguien que no haga esto, alguien que no crea, no puede ser salvo. Es lo que está diciendo Juan aquí. Es imposible. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. ¿Cómo así si todos somos hijos de Dios? No, somos hechura de Dios, somos criaturas de Dios. Él nos hizo a todos, sí, pero no a todos Él considera sus hijos. A los únicos que considera hijos y que forman parte de la familia de Dios y que son coherederos con Cristo y que son los destinados a vivir eternamente en la presencia de Dios por la eternidad, en su gloria, son sus hijos. Y para ser hijos tiene uno que creer en su nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús. No, pero es que yo creo en San no sé qué, yo creo en la Virgen, dice cuándo, yo creo en este personaje importante que se llama Sihuasá, o en este pastor, o lo que sea. No, eso no es. Es creer en Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, ¿y qué es eso de creer? Hombre, que creer es que Él es Dios, todo lo que ha estado hablando aquí Juan. Y que por ser Dios tenemos que creer y entregarle completamente el control de nuestras vidas, decirle, Dios mío, yo quiero ser salvo, yo quiero disfrutar eternamente de tu gloria. Por favor, dame esa salvación de la que tú estás hablando. Concédeme el derecho de ser tu hijo. Yo me someto a ti, yo te entrego el control de mi vida. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Pero dame la salvación. Jesús dice que todo el que viene a Él no lo echa fuera. Pero tienes que rogárselo, tienes que pedírselo en oración. En algún momento Él te va a dar la salvación. Si lo haces con fe y verdadero arrepentimiento de corazón. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Y eso es lo que todos nosotros los cristianos debemos recordarnos diariamente de todo, de quién es Jesús. Todo lo que Él significa.
¿Y cuál es el papel que Él quiere que nosotros juguemos en medio de todo esto? Y esto es lo que nosotros tenemos que decirle a todas las personas. Hombre, si no haces esto, si no crees en Él, si no te arrepientes y vienes a los pies de Cristo Jesús en arrepentimiento y fe, tú no eres hijo de Dios. Eres una criatura, así como hay otras criaturas en el universo. Pero no eres hijo, por lo tanto no formas parte de su familia, por lo tanto no eres coheredero con Cristo, por lo tanto no vas a vivir eternamente allá. Y por no creer, te vas para el infierno. Ese es el mensaje de Juan, ese es el mensaje de todo su evangelio, ese es el mensaje de toda la Biblia, ese es el mensaje que quiere Dios que tú sepas. Y el mensaje que nosotros tenemos que decir diariamente. El plan de Juan es ser evangelista. ¿Qué tengo que decir? Bueno, voy a empezar por decir quién es Cristo Jesús. Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios e hizo todo eso, cree en Él. Es lo que nos dice en todo su evangelio. De diferentes formas. Y es lo que cada uno de nosotros debemos aprender y ponerlo en práctica. Esa es la tarea que Él nos dejó. Fácil de entender, difícil de realizar, no creo. Todo depende del ánimo de cada quien y en el convencimiento que uno tiene de que en realidad Cristo es Dios. Vamos a orar. Padre, tu palabra nos dice qué debemos hacer, Señor, para hacer tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, porque ella nos guía y nos dice exactamente cuál es tu voluntad en nuestras vidas. Padre, te pedimos, Señor, que transformes a cada uno de nosotros, Señor, y que nos uses en la expansión de tu reino. Haznos evangelistas, que llevemos la palabra tuya a todas partes, en cualquier momento, en todas las personas que estén cerca de nosotros, que hablemos de Cristo, nuestro Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.